enseguida entramos de lleno con la crónica de la mañana, pero antes tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. Ricardo, ¿tú estás viendo las imágenes como nosotros? Es que yo lo estoy viendo en directo, Matías, estoy delante de una es de que las es un Torres boquete Gemelas. tremendo el que ha producido, ¿eh? Sí, es un boquete tremendo, además el fuego... Bueno, y ahora de repente una explosión. Es que otro avión volando muy bajo, otro avión parece que se ha podido... Matías, no he alcanzado a decirte lo que ocurre, pero ha habido otra explosión, sí, en efecto. Ha habido otra explosión. Lo que aprecio desde aquí, a salvo fuego y humo, no sé a qué puede... La otra torre, Ricardo, la otra torre. Ha impactado en la otra torre. Y además en una zona más baja aún. Dios santo, es otro avión, parece, el que se ha estrellado en la otra torre. Parece que ha sido otro avión, esto no es... Si se confirma esta circunstancia no es casual, por supuesto. Pero estamos a la espera, Ricardo, de que recibamos información porque esto es tremendo. Hola a todos, bienvenidos a este especial 11 de septiembre. Y no solo recordaremos este gran atentado que aún nos toca el corazón, sino que también hablaremos de misterio, de enigmas, de conspiraciones, de cosas que a lo mejor nos han contado tanto y que seguro que os van a sorprender. Y para eso hay que volver atrás en el tiempo. Volvemos a una mañana de finales de verano boreal. Era el 11 de septiembre de 2001. Y esa mañana normal, pacífica, una mañana más en el ajetreado USA, 4 aviones fueron secuestrados por miembros del grupo Al Qaeda para atentar contra edificios emblemáticos de Estados Unidos. Al principio, el plan inicial era secuestrar 12 aviones. Al final no lo consiguieron, algunos de los terroristas fueron detenidos antes por problemas de papeleo, pero sí, se quería atentar en Boston, en el Capitolio, el Pentágono, por Nueva York, en un par de lugares. Querían sembrar el pánico por todo Estados Unidos en una mañana que nadie pensaba nunca que acabaría de aquella manera. Es el peor ataque de la historia de Estados Unidos en suelo norteamericano. 2.996 muertes oficiales. Pero es que las generaciones de hoy en día, generaciones enteras, aún recuerdan exactamente dónde estaban ese día o dónde estaban sus familiares, o aún recuerdan, claro está, los familiares muertos o desaparecidos, porque hay mucha gente desaparecida aún que no se ha descubierto el cuerpo. Se cree que murió en las Torres Gemelas, pero como quedaron hechos prácticamente polvo los cuerpos, muchos de ellos no se han podido aún identificar. Esto es lo que pasó en esta primera parte de este especial 11S. En la segunda parte iremos ya con el tema de misterios, conspiraciones. Pero para los que a lo mejor son un poco más jóvenes y no recuerdan o no saben mucho lo que pasó, os voy a contar lo que ocurrió en apenas 149 minutos de desconcierto, caos y terror en la ciudad más grande del mundo, en la ciudad de Nueva York.
7:59. El vuelo 11 de American Airlines despegaba desde el Aeropuerto Internacional Logan de Boston rumbo a Los Ángeles. Llevaba la capacidad máxima de la tripulación, piloto, copiloto y 9 aeromozos. Había 81 pasajeros y entre esos 81 pasajeros había 5 terroristas. Uno era el líder táctico, el egipcio Mohamed Atta. 7:59, el plan ya estaba en marcha. La idea se había gestado 5 años antes, cuando Al-Qaeda, desde su sede en Afganistán, buscaba formas de atacar a Estados Unidos. El pakistaní Khalid Sheikh Mohammed planteó la idea de formar pilotos para secuestrar aviones y usar estos como armas, estrellándolos contra edificios simbólicos y de importancia real de Estados Unidos. Al-Qaeda, el líder, Bin Laden, aprobó el plan. Bin Laden, un multimillonario saudita que había estado en los servicios de inteligencia, se dice, o había estado perseguido por los servicios de inteligencia, había a veces colaborado con ellos, a partir de ese momento se convertiría en el hombre más buscado del mundo. 8:14. En otra terminal del mismo aeropuerto de Boston, el vuelo 175 de United Airlines despega también rumbo a Los Ángeles. Llevaba 9 tripulantes y 56 pasajeros. De los 56, 5 de ellos son secuestradores. Al mismo tiempo, en el vuelo AA-11, el primer vuelo del que hemos hablado, los secuestradores consiguen entrar en la cabina del vuelo del avión y tomar el control. Hay un forcejeo, entran y al final se hacen con el control del avión. A las 8:20, el vuelo 77 de American Airlines despega del Aeropuerto Internacional de Washington. 6 tripulantes, 58 pasajeros y 5 atacantes más. El destino en teoría era Los Ángeles. Los 4 vuelos secuestrados tenían previsto viajar de costa a costa y por eso iban cargados con tanques de hasta 43.000 litros de combustible. Claro, por eso eligieron estos aviones, porque lo que pasaba es que tenían un montón de gasolina y si pasaba o había algún inconveniente, tenían gasolina de sobra para no quedarse a medias en el plan. 8:24. Atta intenta comunicarse con los pasajeros, pero por error, ojo, da la noticia del secuestro al Centro de Control Aéreo de Boston. Además, revelaba que habían tomado más de un avión. Aquí fue un fallo bastante importante. El controlador aéreo no entiende bien y mientras intenta averiguar qué está pasando, llega un segundo mensaje de Atta que no deja lugar a dudas. El primer vuelo, el AA-11, acaba de ser secuestrado. A esta altura, ya del caso del ataque, los atacantes ya habían apagado el transpondedor del avión, que es un dispositivo que ayuda a controlar los aviones en el aire. Ya no se sabía el rumbo, la velocidad ni la altitud. Por eso era muy difícil ubicarlo. Bueno, aquí empezó el lío porque la Administración Federal de Aviación Civil de Estados Unidos ya empezaba a ponerse nerviosa. Aquí pasaba algo, había un par de aviones que estaban dando vueltas que parecían haber sido secuestrados, pero no sabían exactamente dónde estaban porque habían apagado el transpondedor que os he dicho antes. A las 8:42, el vuelo 93 de United Airlines
despega del aeropuerto internacional de Newark, en New Jersey. Este iba a San Francisco. Debió salir a las 8, pero se atrasó porque había mucho tráfico. Este avión había 7 tripulantes, 33 pasajeros y 4 secuestradores. Y a las 8:44, a media hora de haber sido secuestrado el primer avión, el AA-11, este atraviesa el cielo despejado de Nueva York. Y no solo está despejado de nubes, sino que también no había casi aviones. Los contadores aéreos creen que el vuelo se dirige al aeropuerto John Kennedy y están pidiendo al resto de los pilotos que se muevan del camino para dejar aterrizar este avión. Ya ellos creían que los habían secuestrado los aviones y querían llegar a Nueva York para pedir algún tipo de rescate o lo que fuera. ¿Y qué ocurre? Que de repente empieza a descender. La auxiliar de vuelo Madeleine Sweeney lleva unos 15 minutos informando a American Airlines de un teléfono en la cola del avión. Estaba esta chica, supongo que a escondidas, hablando por un teléfono, iba informando de lo que ocurría. De repente dijo: algo está mal, estamos en un rápido descenso, vamos erráticamente. Bueno, estamos volando bajo, estamos volando muy bajo, estamos volando demasiado bajo, Dios mío, estamos demasiado bajo. La llamada se corta. Y a las 8:46, 2 minutos después de esta llamada, el AA-11, el primer avión, se estrella contra la torre norte del World Trade Center. Unos rascacielos de 110 pisos que llevan 30 años siendo protagonistas del paisaje neoyorquino. El desconcierto era absoluto. Constance Laverty, que está en el piso 99 de la Torre Sur, trabajando, cuando debe venir al primer avión, dijo: me quedé congelada, no me moví, no podía moverme. Me quedé de pie junto a la ventana. Esta mujer sobrevivió y no saben aún ni cómo sobrevivió. Podía verlo acercándose cada vez más. Podía ver el AA de American Airlines en la cola. Podía ver la cabina del piloto. Podía ver dentro de la cabina. Las ventanas polarizadas de la cabina. Así de cerca. Se ve que... Bueno, dice que el impacto sonó como un rugido. Y por un momento pensé que moría. Pero se ve que al estrellarse atravesó los pisos 93 al 99. O sea, esta mujer se salvó por nada, por metros, centímetros, no sé cómo explicarlo. Pero el primer avión se estrelló en la parte de más arriba del piso 93 al 99. En el piso ya 92, hacia arriba, cientos de personas se quedaron vivas, pero atrapadas. Se cree que este impacto inhabilitó todas las escaleras desde el piso 92 hacia arriba. Por eso no podían ni bajar ni subir, y en estos rascacielos hay cientos de personas en cada piso. El choque también hizo que el combustible del avión generase una bola de fuego gigante que destruyó ascensores, hizo estallar pisos inferiores, un vestíbulo y 4 pisos bajo tierra. O sea, imaginaos, no solo es que el avión se estrellara, sino que también explotó con tanto combustible. El combustible en llamas fue cayendo por el edificio y se cree que se alcanzaron temperaturas de al menos 1000 grados. Un humo negro y espeso
envolvieron los pisos superiores no solo de la torre norte, sino también de la torre sur. Allí no se dio la orden de evacuar, pero había un jefe de una empresa, Aon Corporation, que empezó a decir que todos abandonasen el edificio de inmediato porque aquí pasaba algo muy muy extraño, y eso salvó decenas y decenas de vidas. A las 8:47, fijaos el poco tiempo que pasó desde que empezó todo hasta que ya estaba el lío, el infierno montado. Apenas 47 minutos, ¿eh? Y justamente el presidente George Bush, en esa época, estaba a punto de entrar a un salón de una clase de una escuela primaria en Sarasota, en Florida, cuando le informan de que un pequeño avión de 2 motores ha chocado contra una de las torres gemelas. A Bush le dicen que aún no hay más información y decide seguir con su plan, que era hacer el paripé de leerle un libro, un cuento a los niños. La FAA, que es los que se encargan de la aviación de Estados Unidos, lleva más de 20 minutos al tanto del secuestro del primer avión. Pero no hay registros, ojo, esto es curioso, que otra agencia en Washington, en Estados Unidos, supiera que había un avión secuestrado volando por el cielo de Nueva York. Y claro, el vicepresidente Dick Cheney se entera por la televisión y reacciona de una forma que quizás todo el mundo hubiera reaccionado igual. ¿Cómo diablos pudo un avión chocar contra el World Trade Center? Y en ese momento los atacantes toman el control del tercer avión, el AA-77. Eran las 8:56. Hacía 10 minutos del primer choque y el fuego, el calor, el humo hizo que muchas personas empezaran a caer desde más de 300 metros de altura o a saltar. Ya se veían imágenes donde había gente que no podía escapar de los pisos superiores y empezó a saltar. A las 9:01 era tal el caos en el centro de control aéreo de la FAA en Nueva York que el segundo avión, el UA-175, logra surcar el cielo de Nueva York sin ningún tipo de inconveniente, a pesar que este no había apagado el transpondedor, ojo, y estaba muy alejado de su ruta. Nadie estaba pendiente de este segundo avión. Después de mi opinión de todo el tema, pero ya vais viendo por dónde va un poco la historia de las cosas extrañas del 11S. El gerente del centro de control de la FAA dijo: tenemos varios problemas en desarrollo aquí. Están creciendo mucho. Necesitamos trabajar con los militares. Estamos metidos en algo más. Hay otro avión aquí que puede ocasionar un problema similar. 9:03. A las 9:01, este hombre había ya dicho: a ver, que somos el control aéreo, pero no somos militares, no somos policías, no somos el ejército, necesitamos aquí que ya actuéis. 9:03, 2 minutos después de esta comunicación, el UA-175 se estrella contra la torre sur del World Trade Center. Atravesó, esta vez un pisos más abajo, el del 77 al 85. 17 minutos desde el primer impacto en la torre norte. Y el segundo avión ya estaba con una enorme bola de fuego haciendo explosionar los pisos del 77 al 85 de la segunda torre. La Betty, otro testigo del 11S, estaba bajando las escaleras cuando el avión chocó contra su torre.
y dijo: creo que llegué al piso 72, cuando sentimos y escuchamos un ruido muy fuerte. Fue como si alguien tomara el edificio, lo sacudiera y lo volviera a poner en su lugar. Me agarré del pasamanos muy fuerte para no caerme, pero mucha gente en la escalera estaba cayéndose. Creían que la torre norte se había derrumbado contra la torre sur, pero no. Millones de personas ya estaban viendo en directo cómo un segundo avión golpeaba la segunda torre. Lo que al principio parecía una avioneta que había tenido un accidente ya se estaba convirtiendo en un atentado en toda regla. El primer avión fue recto hacia la torre, en la parte de arriba, casi arriba del todo de la primera torre. El segundo avión se inclinó antes del choque. Giró, o sea, se ve que iba muy rápido, no fue recto y tuvo que hacer un viraje, tuvo que girar muy rápidamente, pero pegó de lleno en la torre. Que después hablaremos de ese tema. Aquí ya era un follón monumental. El desconcierto ya desbordaba el servicio de emergencias telefónicas. Estaban llamando todo el tiempo: estamos en las torres norte, torre sur, necesitamos que vengáis. Aconsejó el 911, el servicio de emergencias, que las personas de ambas torres, ojo, permanecieran donde estaban y que esperaran a ser atendidos, sin preguntar si estaban arriba, abajo de la zona de impacto o si podían salir por su cuenta. Eso es lo primero que aconsejó el 911. Que también vaya tela que te estés viendo que han impactado los aviones, se está quemando las dos torres, y aconseja que se queden para cuando lleguen las emergencias en unas torres que había más de 3.000 personas. 9 y 5. Bush estaba sentado frente a los pequeños de 7 años cuando el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Andrew Cart, entró rápidamente y le susurró algo al oído. Le dijo que un avión había impactado contra la segunda torre y que era ya un ataque en toda regla contra Estados Unidos y contra las Torres Gemelas. Le dijo exactamente: un segundo avión golpeó la segunda torre. Estados Unidos está siendo atacado. El presidente, en una imagen que mucha gente recordará, se quedó ahí sentado, asintiendo levemente con la cabeza y apretando los labios. Dijo: no quería hacer nada dramático, no quería levantarme de la silla y asustar a un salón lleno de niños. Entonces esperé. Durante una crisis es muy importante establecer un tono y no entrar en pánico. 9:24. Poco después del segundo impacto contra las Torres Gemelas, American Airlines y United Airlines toman la decisión, ojo, de no permitir que otros vuelos suyos despeguen en todo el país. Bastante lógico. El UA-93 es uno de ellos y está a minutos de convertirse en el cuarto avión secuestrado. Les dijeron, porque ya estaba en vuelo, que fueran con cuidado, que nadie se metiera en la cabina, que había dos aviones que habían chocado en el World Trade Center. Eso dijeron al piloto, a los pilotos del UA-93. El piloto, Jason Dahl, dijo: confirme el último mensaje, por favor. Pero este no llegó a tiempo. Este mensaje, que no fue del todo claro, no se entendió por el piloto del UA-93 y no se dio cuenta, no recibió bien la información de que no dejara entrar nadie en la cabina. 9:28, 4 minutos después,
«Mayday», gritó el capitán o copiloto del UA-93, en medio de sonidos de forcejeo. Desde el centro de control de Cleveland, Ohio, recibieron la señal de alerta, pero no hay nada que pudieran hacer. Los atacantes se apoderarían del avión. Liderados por el libanés Ziad Jarrah, los atacantes repitieron la táctica de usar una supuesta bomba como amenaza. Dijeron que querían regresar al aeropuerto y llevaron a los pasajeros al fondo del avión. Ya en la cola del avión se hicieron unas 37 llamadas desde los teléfonos del avión y desde móviles particulares. Los secuestradores no estaban muy preocupados de verlos hablar, les daba bastante igual. Pero sí que los pasajeros se enteraron, por esas llamadas, de los ataques a las Torres Gemelas. Y aquí ya dijeron, uy, tenemos que hacer algo extraño está ocurriendo, no es un simple secuestro. 9:37. El AA-77 choca contra la pared del Pentágono. Generó una bola de fuego que se elevó 60 metros por encima del techo. Este sí, que nadie se lo esperaba. Este avión dio un giro de 330 grados. Creían que iba hacia la Casa Blanca, pero no. Fue directamente hacia el Pentágono, que está solo a 8 kilómetros de distancia, y fue hacia ahí a 800 kilómetros por hora. En teoría, las 64 personas que van a bordo de este avión murieron, así como 125 que se encontraron en el Pentágono trabajando. Otros 100 resultaron gravemente heridos. Fue en ese momento cuando me di cuenta que estábamos en guerra, dijo Bush. El primer avión fue un accidente, el segundo fue un ataque y el tercero fue una declaración de guerra. A las 9:42, el único vuelo secuestrado que quedaba en el aire, el UA-93, apagó su transpondedor. Y en este vuelo, el UA-93, hubo una llamada que es bastante impactante. Y era una madre, 2 mensajes de voz a su hijo, Mark. Aparentemente son terroristas y están empeñados en estrellar el avión. Así que si puedes, intenta tomar el control del avión. Le aconseja en uno de los mensajes que termina con las palabras: te quiero, cariño, buena suerte. Todos están corriendo para primera clase. Tengo que cortar. Adiós. Se ve que desde tierra la gente empezó a llamar a sus seres queridos, porque ya veían que había un ataque terrorista. Y como es en este caso, que es bastante impactante, una madre le dice a su hijo que van a tirar el avión, lo van a estrellar, que intentan reducirlos. Y a las 9:58 colapsó la Torre Sur. Empezó a caer en unos 10 segundos, como si fueran fichas de dominó. Y la tragedia parecía que no acababa nunca. El infierno parecía que acababa de empezar. La Torre Sur empezó a colapsar sin dar tiempo a nadie a escapar de allí. ¿Y os acordáis de lo que os he contado de Lavechi, un hombre de una empresa que dijo a toda la gente que había ahí que desalojaran la torre? Pues este hombre se salvó, escapó,
Pero su jefe, Faccio, que se ve que fue el que le dijo dile a la gente que desaloje, iba a pocos metros detrás suya, y cuando colapsó la torre, su jefe, el hombre que salvó a toda esa gente, él no lo contó. Cuando colapsó la torre, ya había pasajeros en el UA-93 que estaban intentando entrar en la cabina del vuelo para arrebatar el control a los secuestradores. En la caja negra se registraron gritos, ruidos de forcejeo, sonidos de platos, vidrios rompiéndose. Y, claro, el avión empezó a moverse muy erráticamente. Y al final se ve que estaban a 20 minutos de Washington y que cogieron a Jarrah, le arrebataron el mando, pero al final el avión se estrelló. Se estrelló en Shanksville, Pensilvania. Y cuando bajaba el avión, rápidamente, ya sin control, se escuchó a los secuestradores decir: "Alá es lo más grande". Dick Cheney dijo, el vicepresidente de Estados Unidos: "Resulta ser que los pasajeros a bordo fueron capaces de moverse con mayor rapidez y efectividad de lo que nosotros hicimos. Fueron muy valientes y salvaron cientos de vidas". 10:28. Colapsa la Torre Norte. Si ya no había suficiente con todo lo que estaba ocurriendo, la única torre que quedaba en pie colapsó, dejando ya huérfanos a Nueva York de las Torres Gemelas. Resistió el doble que su gemela, porque se ve que pegó más arriba y el otro avión, el segundo avión, pegó más abajo. El que pegó más abajo se ve que quemó antes los cimientos y el de más arriba tardó un poquito más, pero también colapsó. Bill Spade, del Departamento de Bomberos de Nueva York, estaba a unos pocos metros de la Torre Norte. Recuerdo ser arrojado unos 40 pies, unos 12 metros, contra una pared y empezar a quedar enterrado. Emocionado cuenta que en su mente llegó a despedirse de su esposa y sus hijos, y que cuando la sacaron de los escombros, estuvo 1 hora para salir de los escombros. No se creía que hubiera sobrevivido, y más tarde se enteraría que fue el único sobreviviente de los 12 bomberos de su dotación, y que justamente su tío murió a bordo del UA-93, el avión que había sido derribado por los pasajeros sin querer, intentando arrebatar el control a los secuestradores. El colapso de la Torre Norte mató a todos los que estaban aún por ahí, menos a 12 bomberos, un policía y 3 civiles. Estos se encontraban en la escalera B de la Torre Norte, la cual ha sido ya recordada como la escalera de los sobrevivientes. Y es curioso como, cuando ya colapsaron había un montón de bomberos, policías, gente que aún escapaba, medios de comunicación, curiosos, y todo eso colapsó y mató a un montón de gente que no estaba en las Torres Gemelas, ojo. Y es curioso esta historia de este bombero, que él se salva pero muere su tío a la vez, y de la escalera B de la Torre Norte, que los que estaban justo en esa escalera sobrevivieron. Curioso. Esto es un poco
digamos, el resumen del 11S. El resumen del 11S, que todo el mundo que conoce la historia o vio por la tele la historia o ha visto documentales se lo sabe de memoria. Pero yo os quería contar un poco en este especial, dando un par de pinceladas distintas de cosas que seguramente no conocíais. Y aquí empieza lo bueno. Aquí empieza, digamos, las cosas extrañas, las conspiraciones. En esta segunda parte de este especial 11S, que es lo que más llama la atención, porque la vida de las personas ya no se pueden recuperar, pero sí que hay cosas que no han quedado del todo claras o son bastante extrañas. Claro, quiero empezar por decir que hay muchas quejas a los que tenían que estar vigilando Nueva York y Estados Unidos en esa época. Pero es que nunca se habían enfrentado al secuestro de 4 aviones a la vez. Claro, yo creo que se te va de las manos. A lo mejor en esto ni lo habían pensado. Si os acordáis, antes de las Torres Gemelas, tú podías entrar al avión con cualquier cosa. A partir de las Torres Gemelas es cuando ya todos estos controles que nos hacen es por culpa de las Torres Gemelas, de los secuestradores, los asesinos, los terroristas. Por eso ahora hay tanta seguridad en los aeropuertos. Pero claro, nunca se habían enfrentado a esto, nunca se habían podido entrenar, porque ni pensaban que alguien pudiera secuestrar 4 aviones a la vez y estallarlos en unos rascacielos o en todo un país. Y menos, digamos, a ver, Al-Qaeda ya había hecho distintos atentados, pero no sabían que tenía este poder de secuestrar aviones y estallarlos con tanta precisión que derivará las 2 Torres Gemelas. Bueno, a partir de aquí ya os podéis imaginar, Bush ya fue a la guerra, ya sacó, y ahora ya desde hace un par de años se dice, o dijeron ya los nuevos presidentes, que ya no había estadounidenses en Afganistán, que la guerra había terminado con la muerte de Bin Laden. Una muerte de la que después hablaremos, porque también tiene bastante tela. Bueno, hay un par de dudas. Las tengo aquí. Un par de dudas de estos atentados. Hemos visto ya la cronología. Según el balance oficial, que se hizo el 9 de febrero de 2002, murieron 2.843 personas. Claro, esto es muy inferior a las estimaciones iniciales y da que pensar. Fueron, digamos, no pocas, pero fueron un número muy inferior a lo que sería lógico. El periódico israelita Haaretz reveló que Odigo, una empresa líder en materia de mensajería electrónica, recibió mensajes de alerta anónimos donde se informaba de los atentados de Nueva York 2 horas antes de que ocurrieran. Los hechos fueron confirmados por el director Misha Makover, que es el director de la empresa de los correos electrónicos. No sabemos por qué. Alguien envió unos correos avisando 2 horas antes de los atentados de Nueva York. El FBI también afirmó haber descubierto el pasaporte intacto de Mohamed Atta, el supuesto jefe del equipo de los 19 secuestradores en total que hubo ese 11 de septiembre, entre las ruinas del World Trade Center. Claro, y aquí viene lo extraño, porque de haber embarcado con los pasaportes reales, debían estar ya en alguna lista de digamos, de terroristas. ¿Y por qué
no aparecen los 19 terroristas que ese día sembraron el caos en ninguna lista de pasajeros? Primero de todo, embarcaron con su pasaporte. Vale. Muchos de los 19 seguro que ya estaban por el FBI, ya estaban vigilados. Segundo, los 19 embarcaron con su pasaporte, porque si el jefe Mohamed Atta embarca con su pasaporte, los demás me imagino que también. Pero es que en las listas de pasajeros no hay el nombre de ningún secuestrador, que eso también es bastante extraño. No hay evidencia que conecte a ninguno de los supuestos secuestradores con Bin Laden, ya que la mayoría eran saudíes. Y, volviendo al tema anterior, tampoco había ningún nombre árabe que hubiera embarcado en esas fechas, en ese día. Y los secuestradores se dice que no tenían mucha relación con Bin Laden porque eran de otro país. Eran de Arabia Saudí, no eran de Afganistán. Pero bueno. Y aquí viene lo que más se habla, lo más extraño. Y es que las torres cayeron como si hubiera habido una explosión controlada y cayeron en 10 segundos. Claro, la gente dice, qué raro que dos aviones se estrellen en dos torres y se caigan como si fuera una demolición. Lo que ocurrió es que, claro, no quedó ninguna prueba física. Ni ordenadores, ni material de oficina, ni muebles. Todo se redujo a polvo. Pero tampoco hubo incendios de gran envergadura, sino hubo fuegos localizados en los pisos de arriba, de la parte de mitad hacia arriba. Claro, dicen es que cayó el combustible por dentro de la torre, lo quemó todo por dentro y por eso se cayeron. Pero es que se cayeron como si fuera una demolición. Incluso hay gente que dice que oyó explosiones. Que oyó explosiones en las partes de abajo del World Trade Center. Y eso era muy, muy extraño. Los incendios también duraron muy poco, menos de 2 horas. Y hay mucha gente que dice que eso es extraño, porque si había tanto combustible, 43.000 litros en cada avión, eso tenía que haber ardido bastante tiempo. Fue explotar el avión, tampoco se vio como fuego por dentro. Fue explotar el avión y nada, al cabo de un par de minutos, después cayeron. Y claro, y dicen la gente que sabe de esto, esto ocurrió porque eran explosiones controladas y por eso el fuego no duró lo que tocaría durar si fuera el fuego del combustible de los aviones. Y después hay otro misterio: el avión que impactó en el Pentágono. Hay muchísima gente que dice que ningún avión chocó contra el Pentágono. En los vídeos, que solo se ve un vídeo bastante mal, se ve como de repente explota una parte pequeña del Pentágono. No se ve ningún avión. Y en el Pentágono yo creo que deben tener bastantes cámaras. No creo que sea un lugar donde hay 2 cámaras. Si oís ruidos es que estoy más ruido de lo normal, es que estoy aquí con los papeles porque hay mucha información y no os asustéis, no está pasando nada extraño, pero estoy aquí con los papeles y por eso a lo mejor oís un poco de ruido de fondo. Claro, dicen que no hay marcas de alas. Y por eso se cree que lo que impactó en el Pentágono fue un misil. Tampoco se han dado imágenes del avión, como si se dieron del avión que se cayó en Pensilvania. Y todo es muy secreto.
Lo del Pentágono, todo es muy secreto, todo es muy extraño. Dicen que un avión no puede provocar un boquete tan pequeño. Tampoco hubo una gran explosión. Y... no sé, es extraño. Es bastante extraño. No hay rastro de impacto. En realidad, los palos de electricidad de al lado, las farolas, no están rotas, funcionan perfectamente. Es como si hubiera estrellado algo pequeño, pero no un avión. Pero Estados Unidos dice que fue un avión. Bueno. Después, muchos pilotos profesionales confirmaron que pocos son capaces de planear una operación así. Y para pilotos aficionados, mucho menos. Se les preguntó a los pilotos profesionales si ellos podían hacer estos vuelos, si podían entrar a Nueva York y estallar un avión contra las Torres Gemelas. Los pilotos profesionales dijeron que, así digamos a pelo, era algo casi imposible. Esta gente de los secuestradores se dijo que habían hecho clases de avión, de avioneta y tal, porque ya vivían en Estados Unidos, ya estaban preparando el plan hacía años, pero dijeron que habían usado un simulador de vuelo que todo el mundo tenía en su ordenador. Se llama Microsoft Flight Simulator y te entraba con el ordenador hace años. Vamos, que se entrenaron con un videojuego. Y claro, los pilotos profesionales dijeron que esto era imposible, que una persona amateur, aficionada, no puede coger un Boeing, ir por encima de Nueva York y estallarlo justo, porque el avión no se estrelló, no rozó la torre, no se estrelló solo con un ala, no se estrelló un poco girado. Es que lo estallaron perfectamente justo dentro de la torre. Claro, los pilotos profesionales dicen, eso es imposible que alguien amateur que no sea profesional haga eso. Nosotros no podíamos hacerlo. Y preguntaron, pues ¿cómo lo pudieron hacer? Y es que existe un medio infalible para lograr ese objetivo. Utilizar unas balizas. Las balizas son una señal emitida desde una antena que tiene el avión, y estas balizas que hay en distintos lugares del mundo que las colocan son las que guían al avión automáticamente. Claro, mucha gente dice que en el World Trade Center había una baliza porque muchos radioaficionados registraron la señal. Fue detectada esta baliza por emisiones que hacía y la gente se daba cuenta y decía, aquí han instalado una baliza, han instalado algo que me está interfiriendo en mis comunicaciones de mi radio, de la televisión. Y claro, y dicen que solo de esa manera podían haber sido guiados los aviones hacia las torres. Es una teoría que no había oído aún, pero la verdad es que es bastante interesante. Vamos, que alguien instaló un GPS que guió los aviones hacia las Torres Gemelas. Bueno, el Ground Zero es el boquete que dejó, como le llaman los estadounidenses, a la zona de las Torres Gemelas. Y es que en esa zona solo quedaron escombros de metal, porque todo se hizo polvo. Y aquí vienen otra, conspiración, otro misterio. Y es que los bomberos dicen que esas estructuras podían resistir muchísimo más al fuego. Era de hierro, eran de acero. Que aunque un avión se estrelle y el combustible se queme y vaya cayéndose por toda la torre, muchos bomberos pusieron en duda que fuera el combustible del avión que quemara todo eso, porque
es que no quedó absolutamente casi nada. Muchos escombros, pero pocos hierros enteros. Claro, los bomberos dijeron, aquí ha habido explosiones, aquí ha pasado algo que no sabemos, porque no es normal que se fundan una estructura de una torre, de un edificio, que están pensados para cientos y cientos de grados. Que a los bomberos dijeron, aquí algo extraño está ocurriendo, algo extraño ha ocurrido. A casi ningún bombero le cuadraba que el incendio fuera solo por el combustible, y muchos dijeron que ya estaban, ojo, trabajando en la primera torre, que oyeron explosiones en las dos torres, en las partes de los cimientos, y que eso les extrañó muchísimo. Y ahora vamos con el vuelo que se estrelló. Queda muy bien que digan que son los pasajeros que entraron a la cabina, forcejearon y salvaron miles de vidas. Yo creo que ese avión lo derribó a Estados Unidos. Porque si los secuestradores, que eran 5, se metieron en la cabina, había 3 guardando fuera, que decían que llevaban bombas, seguramente los secuestradores de dentro de la cabina la cerraron. Y no sé si voy equivocado o no, pero ahora no se puede abrir desde fuera. Antes no sé si se podía abrir desde fuera. En ese caso, que se pudiera abrir desde fuera, sí que es verdad que es posible que los pasajeros hubieran hecho un motín y hubieran sacado a los secuestradores de ahí. Dicen que se oyen los forcejeos con los secuestradores, pero después hay otra teoría que dice que ese avión, sabiendo que se iba a estrellar en Washington, fue derribado por algún tipo de misil. Y después está el tema que a mí más me llama la atención, y es que en una hora, desde que empezó todo, ni un caza de Estados Unidos salió. Los cazas de Estados Unidos en apenas 7 minutos pueden ir de un lugar a otro rápidamente. Son cazas, van rapidísimo. Y cualquier tipo de avión que no conteste, inmediatamente en 10 minutos tiene un caza detrás suya. Bueno, 1 o 2. En el 11S dijeron que muchos cazas estaban de maniobras, justamente, y ni un solo caza salió al espacio aéreo a investigar qué estaba ocurriendo. Y eso a mí es lo que más me deja, digamos, tocado. Porque yo no me creo que en pleno Nueva York, en pleno Estados Unidos, haya 4 aviones secuestrados que lo sepan desde las 8 y algo de la mañana, y a las 9 y pico, una hora después, aún se estrella el último avión. A lo mejor este sí, que lo derribó un caza, pero los demás, ¿por qué no los derribaron? No los podían derribar encima de la gente de Nueva York, está clarísimo. ¿Pero por qué no estaban justo al lado? ¿Fue una maniobra para no poner nerviosos a los secuestradores y que no la liaran? Pero igualmente sabían que los iban a estrellar a los aviones. Pues, ¿por qué no sales antes y los derribas? Bueno, los derribas. Claro, después había el lío de que los han derribado y había víctimas civiles y todo. Pero si ya dijeron que lo iban a estrellar, intenta que se estrelle el avión en un lugar donde hay menos gente. Lo de los cazas nunca lo he entendido. Nunca se ha explicado bien. Y no entiendo cómo un caza no pudo evitar que llegaran a Nueva York. Y después está el tema de Bin Laden. El tema de Bin Laden estuvo Estados Unidos 10 años para encontrarlo. Después lo
Lo encontraron en una casa de mala muerte. Entraron unos SEAL con un helicóptero. Se cargaron a la mitad que había por ahí. Y lo mataron. Y ojo, oh sorpresa, tiraron el cuerpo al mar. Bueno, hay gente que dice que murió antes. Hay gente que dice que ya estaba muerto. Hay gente que dice que lo cogieron y lo mataron y a lo mejor le cortaron la cabeza o algo. Y por eso no han podido enseñar las fotografías del cuerpo. Pero eso de que lo tiraron al mar, a mí, la verdad, me suena bastante raro. Porque Estados Unidos, siempre que ha cogido a un dictador o lo que sea, ha enseñado el cuerpo. Yo tengo una teoría. ¿Y si estaba vivo, lo cogieron y lo tienen en alguna cárcel mega secreta para que les dé información? Bueno, no. Yo creo que los SEAL, cuando vieron que era Bin Laden, se lo cargaron enseguida. Y además, se cree que Bin Laden y puso a sus hijos delante suya, disparando a los SEAL. Imaginaos cómo era este hombre. Y al final fue abatido. Pero quién sabe si aún puede seguir vivo en alguna cárcel mega secreta. Y ahora vamos por aquí con otras historias de conspiración, de misterio, de enigmas. Y es que el día anterior, bueno, en ese momento, ese día trabajaban unas 5.000 personas. Tenían, en las Torres Gemelas hay un movimiento de unas 40.000 personas, entre gente que entra, que sale. A veces trabajan 10.000, depende de lo que haya. Normalmente la media eran unas 5.000 personas trabajando. Tenían horarios normales, pero justamente de esas 5.000 estándar que trabajan, el 11 de septiembre tuvieron el día libre 2.000 personas. Y aquí empieza la salsa. ¿Cómo es posible que un día normal, que no era una fecha especial, no era una celebración, no era absolutamente nada de eso, un día normal que suelen trabajar 5.000, 6.000, 7.000 personas en las Torres Gemelas, repito, con un volumen de unas 30.000, 40.000 que pasaban al día, ¿cómo es posible que dieran libre ese día a 2.000 personas? Poco extraño, ¿no? Muchos empresarios famosos que estaban ahí en las Torres Gemelas ese día no fueron a trabajar. Muchos empleados, digamos, importantes tampoco. ¿Por qué? Curioso. El día anterior en el Madison Square Garden, Michael Jackson había ofrecido el que sería su último concierto. Y el 11 de septiembre tenía una reunión muy temprana en una de las torres. Claro, en esas torres había empresas de las mejores empresas de Estados Unidos, los mejores bufetes de abogados, empresas musicales, había oficinas de la CIA, del FBI, de, digamos, la Hacienda, el Tesoro de Estados Unidos. Y Michael Jackson tenía que ir a una reunión de trabajo. Pero justamente ese día no fue a ninguna de las dos torres porque se quedó dormido. Llegaba tarde y dijo que, bueno, que ya iría otro día. Yo me lo creo que se quedó dormido, porque si tiene un buen concierto al día anterior con lo que se movía este tío, debía estar reventado. Pero es curioso que tuviera que ir y justamente no fue. O le dijeron, bueno, no vengas hoy. Casualmente, el dueño de este complejo que se llama World Trade Center, Larry Silverstein,
había firmado un acuerdo de seguros contra desastres hacía escasos 2 años, creo recordar. ¿Y qué ocurrió? Que en 2007 las aseguradoras le pagaron 4.500 millones de dólares. Justamente hacer un mega seguro contra desastres y atentados 1 año o 2 antes. Curioso. A lo mejor ya sabía algo este hombre. Muchos trabajadores, vamos con otro caso de conspiración, aseguraban a inspectores extraños acompañados de perros que las semanas previas a los atentados estaban revisando los cimientos del edificio y los pisos inferiores. También hay otro dato de conspiración, y es que la caja negra de algunos de los aviones nunca se encontraron. Justamente un par de cajas negras desaparecieron. Pero sí la cartera, ojo, de uno de los supuestos terroristas a unas cuantas manzanas más allá del centro financiero. ¿Qué probabilidades hay de que una cartera que lleva un terrorista en un avión que se estrella contra el World Trade Center se encuentre intacta a escasas manzanas y la caja negra de un avión que saben dónde se ha estrellado no aparezca? Curioso. Bueno, los involucrados, los terroristas, fueron muy rápido apresados, menos Bin Laden, que estuvieron 10 años. Los llevaron a Guantánamo y ahí se dice que tuvieron bastantes vejaciones, bastantes torturas. Imaginaos, atacan a Estados Unidos y un estadounidense, siendo militar o lo que sea, no les va a dar caramelos. Lo que he dicho de los cazas, hay noticias, hay informes que un ministro de estos que hay 50.000 en Estados Unidos ordenó que no salieran. Y no se sabe exactamente bien por qué. También una cosa que es un poco extraña, porque están atacando a Estados Unidos. Han atacado ya la primera torre y atacan la segunda. George Bush estaba en el colegio leyendo un cuento y decidió George Bush quedarse unos 8 minutos más. En estos casos, el presidente es lo primero que protegen. Claro, y estaba allí el tío que todo el mundo sabía que el presidente estaba en ese colegio contando un cuento. Digo yo, si tú eres presidente de Estados Unidos, están atacando a tu país, te pueden venir a atacar a ti. ¿Saben dónde estás? Y el tío se quedó unos 10 minutos más contando un cuento. Es que no quería asustar a los niños. Perdona. Perdona, George Bush. Tú te levantas cuando te dicen que ha habido un ataque a la Torre Gemela y los niños no saben por qué te has levantado. Total, se van a enterar después de lo del atentado. Se enteraron minutos después. ¿Por qué estabas tan tranquilo? ¿No tenían miedo de que te atacaran a ti? Es extraño. También. El 6 de agosto de 2001, un mes antes, prácticamente, le habían entregado al presidente un informe de seguridad. Detallaba que Osama Bin Laden pretendía llevar a cabo un atentado contra Estados Unidos y que seguramente lo haría secuestrando aviones. Pero George Bush no le da importancia. Grandes potencias, agentes del FBI, avisaron a los Estados Unidos de que un atentado con aviones podía ser inminente. Pero nada, no hicieron mucho caso y al final, un mes después, eso es lo que ocurrió.
Después está también un tema muy polémico, que es el tema de las llamadas de los pasajeros que hemos hablado. Hay gente que dice que en pleno vuelo, pues los teléfonos móviles no suelen funcionar muy bien. Y hablar desde un teléfono de un avión, también se cree que no se sabe cómo, este ya entra en una cosa de misterio, cómo pudieron los pasajeros hacer llamadas a sus familiares y cómo familiares pudieron llamar a pasajeros a un avión. Hay gente que lo ve como ya no conspiración sino como misterio, y es que hay llamadas telefónicas que se cree que era imposible que pasaran en ese momento y se hicieron, y están las conversaciones, hay conversaciones grabadas, pero es extraño porque ahora mucha gente está diciendo, uy, qué raro lo de las llamadas, ¿no? Porque en teoría siempre te hacían apagar los teléfonos, y un avión a un par de estados de distancia de otro estado, se cree que en esa época era muy difícil que se pudiera llamar. También es otra cosa bastante curiosa. Y otro tema bastante polémico es el de las grabaciones de las Torres Gemelas del impacto de los aviones. Hay una grabación muy famosa, que es la de unos bomberos que están trabajando y de repente ven cómo se estrella un avión en las Torres Gemelas. Y la gente dice que ese día se grabó desde multitud de ángulos el impacto del avión, del primer avión sobre todo. Después ya estaban grabando y ya se vio el segundo avión. Pero mucha gente dice que es que piensa cómo es posible que hubiera ese día tantas cámaras grabando las Torres Gemelas. Porque hay gente... Es que es curioso. Mucha gente se está grabando en azoteas, en cosas, enfocando justo las Torres Gemelas. Seguramente será casualidad. Pero es extraño. Es extraño que justo ese día, que no era una fiesta ni era un evento especial, es verdad que hubiera tantas cámaras justamente enfocando las Torres Gemelas. También yo creo que esto es una coincidencia, pero mucha gente dice que bueno, que es extraño, que le parece bastante extraño. Otro tema polémico es que al principio de todo, Bin Laden en Al Jazeera negó que hubiera sido él. Al principio de todo, él dijo que él no había sido, que no sabía nada de estos atentados. Y después salió en otro canal un vídeo que Bin Laden decía que había sido él. Muchos creen que fue un montaje, que ya fue un montaje con inteligencia artificial, y que el segundo vídeo que Bin Laden decía que había sido él no era él, porque en el primero él escribía con la derecha, no, en el segundo escribía con la derecha, y en el primero escribía con la izquierda. Al final la gente dijo, pero ¿cómo es que es posible que en un vídeo escriba con una mano y en otro? Y por eso dicen que creen que el primer vídeo era el verdadero, que no había sido él, y el segundo era el falso, que había sido todo un montaje. Y ya para acabar, vamos con la historia de Ron DiFrancesco, un hombre que escapó de una de las torres y se quedó como atrapado entre el fuego, las escaleras que no se podía ni subir ni bajar, y él cuenta que de repente encontró un amigo, un chaval que dice que le era familiar, le sonaba, y le dijo, Ron, corre por aquí, Ron, corre por aquí. Ron DiFrancesco lo siguió
y se quedaron parados porque había más fuego, no podían seguir. Pero este amigo todo el tiempo le decía: sigue, Ron, corre. Y en un momento dado le gritó y le dijo: corre, Ron. En ese momento Ron se puso a correr, salió de la torre, se giró, vio una bola de fuego y escombros, no vio a su amigo y despertó 3 días después en el hospital. Nunca supo quién fue su amigo. Él cree que fue un ángel, que fue un tercer hombre que lo salvó, alguien que no era real y que en ese instante de vida a muerte lo ayudó. Y es que en las Torres Gemelas ha habido multitud de misterios, de enigmas. Tengo por aquí páginas y páginas de conspiraciones, de enigmas. Os he querido contar las que a mí me impactan. Pero nos hemos dejado una. Y es el tercer edificio del World Trade Center. No sé si lo sabéis, me imagino que sí. Pero había un edificio largo, estrecho, bajo, que estaba en la zona del World Trade Center. Y de repente se desplomó. Y aquí la gente dijo: ¿qué me estáis contando? ¿Por qué se desplomó este edificio como si fuera también puesto a modo de explosión controlada? Como si hubieran puesto bombas. Se cayó como si fuera una explosión controlada. Las explosiones controladas son las que ponen bombas en los cimientos y un edificio cae en unos 10 segundos, como por pisos va cayendo rápidamente. ¿Qué se le ocurrió con las Torres Gemelas? Y lo que ocurrió con este tercer edificio, del que aún no hay explicación de por qué se cayó ese edificio, porque no se cayeron los de alrededor. Edificios mucho más viejos, mucho más antiguos, pero este sí que se cayó. Se puede ver en las imágenes, no se ha hablado tampoco mucho. Si buscar información sí que hay, pero que se hable de este edificio, poco. Y se cayó, se derrumbó a la vez que las Torres Gemelas, prácticamente. Y como he dicho, hay cientos de conspiraciones, decenas de misterios. Gente que ese día no fue a trabajar sin motivo aparente y que se salvó. Gente que llegó tarde, gente que se equivocó de metro, gente que algún familiar le dijo que no fuera a trabajar ese día, y gente que a lo mejor se salvó por los pelos porque no lo cogieron en la entrevista, o porque ese día se equivocó de hora, o por 1000 razones, o porque se quedó dormido y se salvó. Hay otra teoría también que dice que los peores atentados que ha habido en las últimas décadas siempre han sido antes de unas elecciones importantes en distintos países, que después se ha cambiado el gobierno y se ha entrado en guerra con algún país, que también es curioso, ha ocurrido 3 veces. Ocurrió en España, en Francia y el 11S. Y otra gente cree que fue un autoatentado, que Estados Unidos no es la primera vez que lo hace, ya lo hizo con un portaaviones que provocó, dicen los conspiranoicos, que provocó Estados Unidos el atentado para entrar en guerra en Afganistán, Irak, donde murieron más de 1 millón de personas, ojo, eso tampoco se dice mucho, para tener el petróleo, para tener sus recursos, porque es una nación muy rica en petróleo. Lo que pasa es que los que mandan se quedan en la pasta. Y se dice que algunos de la teoría de la conspiración, que fue precisamente por ese motivo que entró en guerra Estados Unidos y se hizo un autoatentado. Mi opinión, no creo que fuera un autoatentado. Sí que creo que por algún motivo que desconocemos y que no sabremos nunca,
se pudo hacer un poco la vista gorda. Me refiero... bueno, a lo mejor sabían que habría un atentado, pero no eran conscientes de la magnitud. Porque yo soy el presidente de Estados Unidos, me avisa la CIA, me avisa el FBI, me avisan otros países que Bin Laden ya se sabía que estaba preparando un atentado contra Estados Unidos y que va a atacar con aviones, y yo de primera me lo creería. Después ya si no pasa, pues mira, pasaron de la información, pasaron del tema, tampoco salieron los cazas, dijeron que no salieran, no sé por qué. Incluso cuando la Torre 1 estaba en llamas, mucha gente de la Torre Sur bajó para salir de la segunda torre y muchos servicios de emergencia les dijeron que volvieran a subir. Tampoco será razón. Pero claro, fue un autoatentado. Simplemente no se esperaban esto y les pilló desprevenidos. O fue 50-50. Se les fue de las manos. Creían que algún amigo de Bin Laden o trabajador de Bin Laden pillaría un avión y a lo mejor pediría un rescate o a lo mejor lo estrellaría en algún sitio, pero alguna cosa sin importancia. Y no se esperaban esta magnitud. Fueron ayudados desde dentro, que también seguramente alguien lo ayudó, porque si no, yo no me creo que 20 saudíes, que hacía 5 años que estaban en Estados Unidos, hicieron 4 clases con 4 avionetas, cogieran 4 Boeings, se pasearan por todo Estados Unidos durante 1 hora, algunos durante 20 minutos, y entraran a Nueva York y se estrellaran en el World Trade Center. Yo, perdonadme, pero no me creo que alguien que ha entrenado con un videojuego pueda hacer eso. ¿Que fueron ayudados? Sí. ¿Que el gobierno no sabía que los ayudaban otras personas? Puede ser. ¿Que estaban avisados de Estados Unidos? También. ¿Que hubo gente, muchísimas miles de personas que ese día no fueron a trabajar? También. ¿Que los jefes de las empresas importantes no fueron? No fueron ese día. ¿Y que hubo gente extraña bajando a los cimientos del edificio semanas antes? También pasó. ¿Por qué destruir las 2 torres más importantes de Estados Unidos con tanta información, tantas empresas, tantas cosas? Yo la verdad me cuesta creer que 100% fuera un autoatentado. Lo que he dicho, yo creo que se le fue un poco de las manos el tema. Sabían algo, no lo quisieron creer o se pensaban que harían menos y eso ayudaría a entrar en Irak y Afganistán y empezar la guerra. O a lo mejor los engañaron, les dijeron, bueno, cogeremos un avioncito de 50 pasajeros y haremos el paripé de que los secuestramos o yo qué sé. Y al final no hicieron eso y se rieron de Estados Unidos. Lo que está claro es que murieron más de 3.000 personas. Seguramente fueron muchísimas más, pero no constan como desaparecidos. Y fue un atentado que nos marcó la vida a todos los que lo vimos. Ya había escuchado al principio Matías Prats en el informativo cómo lo cuenta y esa voz de sorpresa en la que teníamos todos. Yo era más pequeño, pero lo recuerdo perfectamente. Y todo el mundo lo recuerda. Fue una cosa absolutamente bestial. Imaginaos ahora con las redes sociales, con la tecnología que hay. ¡Buah! Todas las imágenes, los vídeos, todo lo que se vería hoy en día. Yo recuerdo gente saltando de los edificios. Y recuerdo gente que, cuando pasó eso, ya empezó con los temas de conspiración.
Por suerte no se ha vuelto a repetir ningún atentado de estas características. A partir del 11S, la seguridad en la aviación mejoró muchísimo. Ya no pueden ni subir una botella de agua prácticamente. Las colas sí que son más tediosas, pero es por nuestra seguridad. ¿Qué ocurrió el 11S? ¿Había gente de dentro ayudando a los terroristas? ¿No se lo esperaban para nada y les pilló de sorpresa? ¿O fue un autoatentado? Yo creo que cuando se desclasifiquen los documentos que están clasificados, aún hoy en día del 11S, se van a descubrir muchas cosas que nos van a sorprender. Espero que os haya gustado este especial 11S. He intentado contar un poco lo que más me extraña a mí y también hacer un repaso a la cronología de lo que ocurrió ese día. Recordad, dad me gusta, suscribíos si no lo estáis. Gracias a todos y hasta la próxima. Pues enseguida entramos de lleno con la crónica de la mañana, pero antes tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. Ricardo, ¿tú estás viendo las imágenes como nosotros? Es que yo lo estoy viendo en directo, Matías, estoy delante de una de es que las es un Torres boquete tremendo el que ha producido, ¿eh? Sí, es un boquete tremendo, además el fuego... Bueno, y ahora de repente una explosión. Es que otro avión volando muy bajo, otro avión parece que se ha podido... Matías, no alcanzo a decirte lo que ocurre, pero ha habido otra explosión, sí, en efecto. Ha habido otra explosión. Lo que aprecio desde aquí, a salvo fuego y humo, no sé qué puede... La otra torre, Ricardo, la otra torre. La ha otra impactado torre. en la otra torre. Y además en una zona más baja aún. Dios santo, es otro avión, parece, el que se ha estrellado en la otra torre. Parece que ha sido otro avión, esto no es... Si se confirma, esta circunstancia no es casual, por supuesto. Pero estamos a la espera, Ricardo, de que recibamos información porque esto es tremendo.